Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre el sector piñero. Por esto escogimos el título La inesperada evolución en las exportaciones del sector piñero. El grupo está conformado por María Fernanda Alvarado, Irene Charpentier, Christopher Mora, Joxan Joel Rojas y Jesús Alejandro Palma. El tema a escoger es el análisis de la evolución de las exportaciones del sector piñero en Costa Rica durante los años del 2018 hasta el 2020, tomando en cuenta también la influencia del COVID-19. Los contenidos de esta presentación es una tabla de la tabla de contenidos de esta presentación es, primero que todo, un resumen, la introducción del trabajo, el planteamiento del problema y justificación, los factores del tema. También están las estadísticas de las exportaciones de la piña del 2018 al 2020 y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco del resumen ejecutivo, que es a qué se dirige el trabajo. En este caso, vamos a hablar en una pequeña investigación debido a que la evolución de en sí de un sector, sobre todo un sector exportador, es complejo y es amplio, entonces acá solamente se le presenta una pequeña parte, una pequeña porción, identificando cuáles son los factores que pueden ser de gran influencia en los cambios de la evolución del sector y de las exportaciones. Además, en primer lugar, por todos los cambios que ha enfrentado en general el mundo y también el país en el sector comercial debido a la situación pandémica generada por el COVID-19. Que en este caso se debe resaltar también que este sector, como una de sus fortalezas, posee que es gran generador de empleo y además tiene grandes estándares en la calidad de la fruta. Algunas de las oportunidades que también que se pueden identificar serían que es, además del generador de empleo, que es y conocido internacionalmente por su producción de piña. A pesar de todo esto y que representa grandes cifras porcentuales, con el paso del tiempo el sector agrícola ha sido desplazado por otros sectores en lo que refiere a las exportaciones de Costa Rica. Entonces, se hace como un pequeño énfasis a qué factores pudieron generar todo este tipo de cambios, sobre todo en estos últimos años referentes al 2018-2020, que es cuando empezó la situación pandémica y un año antes para hacer referencia a cómo se encontraba la situación. Algunas de las debilidades que se pueden enfrentar es además de que este sector representa bastantes controversias y que como amenazas también no es un sector que genere un producto de la canasta básica o de primera instancia, lo que puede generar que no sea tan certera y que la demanda sea fluctúe de acuerdo a los cambios que enfrente el país o el mundo en general. Le paso la palabra a mi compañera que va a seguir. Muy bien. En cuanto a la introducción, bueno, la producción de piña ha sido una de las mayores fuentes de empleo a nivel nacional y gracias a esto se ha llevado al país a ser uno de los mayores exportadores de esta fruta a nivel internacional, ¿verdad? Si bien el comercio de este producto ha ayudado a la economía, también dio a conocer al país a nivel mundial. Este proceso también ha ido creciendo en el transcurso de las últimas 2 décadas, pero a raíz de la pandemia global, a partir del final del año del 2019, Piñero presentó cambios en la evolución de sus exportaciones. Se puede afirmar que este sector ha sido de gran aporte económico para Costa Rica, bueno, en factores tanto económicos, como ya mencioné, y también comerciales y políticos. Es importante tomar en cuenta que a pesar de la pandemia mundial que se está viviendo desde el año 2019, este producto es uno de los pocos que no se ha visto tan afectado en Costa Rica. Por ello se planteó conocer el estado del sector piñero en el país en relación con sus funciones respecto a las exportaciones y tomando en cuenta la afectación de la pandemia mundial y las implicaciones que esta tuvo en dicho sector. Por medio de los resultados de este estudio se puede afirmar que, a diferencia del 2018, con los años posteriores, el sector piñero ha tenido una baja en sus exportaciones y debido a esto ha tenido que reinventarse para que las pérdidas que empezó a presentar, más la llegada del virus COVID-19, fueran devastadoras para dicho sector. Por esto, diversas instituciones a cargo del sector comercial, el sector agrícola y específicamente el piñero, se han ido actualizando y valorando cómo fortalecerse. En relación a ello, se generó un mayor uso de la tecnología como medida, de tal forma que se facilite la compra y venta de la piña. A su vez, se ha pretendido que tanto las grandes empresas como los pequeños productores se vean beneficiados y puedan crecer juntos y disminuir el hecho de que el país en general ha tenido grandes pérdidas económicas en la mayoría de sus sectores. Para que esta investigación pueda cumplir sus objetivos y pueda ejecutarse de la mejor manera posible, se hizo uso del método de investigación mixto, con la intención de recabar información tanto estadística y cuantitativa, pero además con su parte analítica y cualitativa, para así lograr una alcance en cuanto a la argumentación de los resultados y para obtener información pertinente a este estudio. En el desarrollo también de esta investigación se vio enfocada la evolución del sector piñero en cada año, desde el 2018 hasta el 2020, como antes mencionó mi compañera, y se enfatizó el estudio de algunos factores que han provocado dicha evolución,
tales como el cierre de fronteras, la disminución de la demanda mundial de la piña, la gran influencia del COVID-19, los cambios en la oferta y demanda del consumo de piña a nivel nacional, la competencia internacional y la situación política del país, los cuales han influido en las exportaciones de piña, para así determinar las consecuencias que se han presentado y se presentan en dicho sector. Bueno, como planteamiento del problema y la justificación de este, tenemos que el planteamiento del problema va de la mano eh, con la pregunta para desarrollar este tema, esta investigación. Bueno, esta pregunta sería la que se hizo el grupo, es cómo ha evolucionado las exportaciones del sector piñero en Costa Rica en los últimos años con la influencia del COVID-19. Bueno, esta pregunta nos llevó a investigar diferentes partes del sector piñero, también no solo saber qué está pasando actualmente, sino también con los últimos años y saber que no solo se ha visto afectado por el COVID. Desgraciadamente, el sector piñero tiene un lado ambientalista que no se ha retomado tan bien, entonces, por ello, en los últimos años ha sido uno de los más fuertes, un sector bien fuerte para el país y la economía de este, pero también ha tenido sus bajas. Entonces, más adelante se va a desarrollar un poco sobre las estadísticas, pero también hay que tener en cuenta que este problema no es solo en el sector, sino que afecta a todo el país y a su economía. Entonces, es una manera bastante importante el hecho de que analicemos lo que está sucediendo y también qué opciones está aportando el sector piñero para poder reconstruirse en un futuro y poder mejorar esas bajas que ha tenido, porque Costa Rica ha sido uno de los exportadores número uno de piña a nivel mundial y también la exportación de la piña ha ido cayendo por diferentes razones, como se ha mencionado. También tenemos que tener en cuenta que el proyecto se ha hecho desde nuestras casas, cada quien ha investigado y aportado diferente información conforme lo que se ha encontrado tanto en las plataformas del CIPDI, de la Universidad de Costa Rica, como páginas y organizaciones que se encargan de informar sobre este sector. También tomar en cuenta las recomendaciones que el profesor ha dado para el proyecto y la elaboración de este y las lecciones de las clases sincrónicas en las cuales se ha hablado sobre cómo plantear el método de investigación, también cómo agregar los objetivos, cómo ser más preciso en el tema y también saber de que como todo proyecto tiene sus desventajas. El de nosotros lamentablemente tiene dos desventajas. La primera es que al hablar también del COVID-19 es un tema que aún está muy reciente y no hay tantas investigaciones al respecto y por ende al final termina siendo también impredecible. Entonces, ahorita todavía seguimos en pandemia mundial, por ende no sabemos cómo se va a comportar en un futuro. Eso sería una de las desventajas del proyecto. Le doy la palabra al compañero. Perdón. En cuanto a los factores que influyen en los niveles de exportación de la piña, destacamos 4 importantes para el desarrollo de nuestra investigación. En primer lugar, tenemos el cierre de fronteras. Debido a las restricciones que se han tomado a nivel mundial por la llegada del COVID, se han complicado tanto la entrada como salida de productos y personas de un país. Siendo nuestro objeto de estudio un producto alimenticio, posee un tiempo de entrega en específico y este factor ocasionó múltiples pérdidas para el sector piñero. Como segundo punto, tenemos la disminución mundial de la piña. Este factor podemos relacionarlo directamente con el punto número 4 que se ve en pantalla, que es el COVID, ya que también se relaciona con la crisis económica que están viviendo países como Estados Unidos y países europeos, que suelen ser los principales importadores de piña costarricense. Siendo la piña un producto exótico, posee un valor más elevado que con relación a otras frutas. Es por esto que las personas de estos países han tomado la decisión de reducir su consumo. En tercer punto, vemos la competencia internacional. Como ya ha mencionado nuestra compañera, Costa Rica ha sido el principal exportador de piña a nivel mundial ya hace varias décadas. Sin embargo, no se encuentra solo en el panorama de este mercado. Países como Colombia, Ghana e incluso Panamá, como país vecino, se intentan replicar la trayectoria que ha tenido Costa Rica en este sector comercial. Y por último punto, tenemos el COVID. La llegada del COVID ha cambiado el panorama completo en cuanto a economía, impidiendo la libre comercialización y provocando un paro en el flujo comercial de este. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Ok. Entonces, ahora, como se puede ver acá, vamos a ver un poco las estadísticas de las exportaciones de la piña del año 2018 al año 2020, de acuerdo con los 4 factores mencionados anteriormente por el compañero. Entonces,
Como todos sabemos, los productores y exportadores de piña quieren establecerse en el mercado costarricense. Ellos buscan también una apertura al mercado por medio de las exportaciones. Entonces, para poder, eh, para poder entender mejor estos factores que voy a explicar, tenemos que conocer un poco la situación de este sector. Todos sabemos que los diferentes sectores del país enfrentan muchos desafíos. El sector piñero no es la excepción. No solamente en lo que es la parte comercial o en la ayuda del gobierno, sino también en la parte ambiental. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los cultivos, por la gran cantidad de pesticidas, insecticidas y todas esas cosas, o todos esos productos que se utilizan, pueden ocasionar un daño al medio ambiente, incluido el terreno donde se trabaja la misma siembra de la piña, ¿verdad? Okay. Un poco ya explicado la situación, podemos ver que el año 2018, por decirlo así, en comparación con el año 2019 y 2020, es el más alto, aunque haya habido una variación de estos 3 años. Este es el más alto. Las diferencias en cifras porcentuales y en cada decadencia de este sector se debe también a los factores, como dije anteriormente, a los factores que se explicaron anteriormente. En cuanto a la evolución del sector piñero, también se puede resaltar que en el año 2019 fue un año que se presentó un gran crecimiento en ese sector, pero debido a que en ese año empezó la pandemia mundial, pues el porcentaje de exportaciones disminuyó. Como podemos ver, la diferencia del año 2018 y 2019 es muy poca en cuanto a porcentaje, pero el porcentaje traducido a millones de dólares sí es bastante. Ahora, durante el año 2020, las exportaciones también sufrieron una baja de un 4.39% con respecto al año 2019, ¿verdad? Si ya habíamos visto que el año 2018 y 2019 era bajo, el año 2020 fue un poco más bajo también. Este porcentaje en términos de dinero llega cerca de los 40.85 millones de dólares, dejando el país con un total de exportaciones equivalente a los 889.64 millones de dólares, que claramente no es nada en comparación con los años anteriores, dígase 2019, 2018, ya que en el año 2020 es donde el COVID estaba como estaba en el auge de su expansión. Durante todo este año 2020 se produjeron altos y bajos de porcentajes en la cantidad de dinero. Esto se puede ver, por ejemplo, octubre fue el mes con menos ingresos en este sector, con una cantidad correspondiente a los 63.2 millones de dólares. Esto según Canapep 2018 al año 2020. Por el contrario, el mejor mes fue el mes de mayo. Podemos ver que hay cierta cantidad de meses, ¿verdad? Hay una cantidad de tiempo significativa entre esos 2 meses y también de dinero. En el caso de mayo fue 93.87 millones de dólares. Podemos ver que también hay una gran diferencia en eso y que las épocas del año también tienen sus repercusiones, ya sean positivas o negativas. Con esto podemos ver que el sector piñero es uno de los más variables del país también. No siempre se va a mantener en lo más y mejor, pero el país hace lo que puede, busca el apoyo que necesita para poder seguir dando un gran crecimiento a este sector. Y como conclusión de las estadísticas podemos ver que siempre, como les acabo de decir, siempre van a haber altos y bajos, de manera que el sector piñero va a seguir representando un gran porcentaje de exportaciones por el país y también al nivel centroamericano, como lo había explicado el compañero Jesús antes que yo. Ahora le dejo la palabra al compañero siguiente. Para finalizar el trabajo, se procede a las conclusiones y recomendaciones. En este caso, se logra denotar, como han mencionado todos mis compañeros, la importancia que tienen las exportaciones y en el sector comercial y en el sector económico del país en general. En este caso, el sector piñero se ha denotado porque ha enfrentado diversos retos y desafíos tanto en la zona comercial como laboral como ambiental, y ahora además aportando la crisis sanitaria que se vivió mundialmente. Hay muchos aspectos que se deben de considerar, como los factores que antes mencionaron, que aunque vivimos en un mundo completamente evolutivo y cambiante, estos factores pueden variar dependiendo a cada año y a lo que se enfrente el mundo nuevamente. Haciendo así, llegar a la conclusión de que tienen que enfrentar nuevos retos y nuevos cambios, y que las estadísticas, con el paso del tiempo, en los últimos años, el sector piñero ha ido decayendo en sus posiciones, dando esto lugar a que las estadísticas reflejen menos recaudación de fondos y todo. Además, es importante recalcar que la recaudación de fondos que se ha dado y
la importancia de generación de empleo que tiene este sector en el país, también enfrenta no solo implicaciones positivas, sino también se nota que hay grietas en este caso. Y al notar estas grietas se recomienda y se ejemplifica identificar o crear un plan de acción para una mejor distribución y recaudación de los recursos para generar que este sector piñero resurja y tome un puesto en un lugar más alto, pero también tomando en consideración todas las implicaciones que este puede tener, debido a que sus cifras porcentuales han ido decayendo, pero también además se han visto, se han tenido que enfrentar a diversas controversias y diversas situaciones en la parte ambiental por el cultivo que se enfrenta y por todos los diversos sectores que se pueden enfrentar al respecto. Como fin, para darle fin al trabajo, esa sería como la recomendación nuestra, es generar un plan de acción que dirija y guía a una nueva distribución de los recursos para así una mejor administración y un alcance e impulso de este sector en el país. Esas serían las referencias bibliográficas correspondientes al trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.